Eso es, digamos, un gran tema. ¿Sí? No lo podemos esconder. Es una realidad. O sea, es una realidad concreta. La gente te puede decir, mira, no, María Corina Machado no está inhabilitada porque esa no es una inhabilitación constitucional y legal. Y el pueblo es el que inhabilita todo y eso habilita. te lo pueden decir. Pero esto no tiene nada que ver con un deseo. Yo manifiesto abiertamente mi opinión personal. Yo creo que las inhabilitaciones políticas, no solo la de María Corina Machado, sino las inhabilitaciones políticas de todos los líderes políticos por la vía ejecutiva, no son inhabilitaciones constitucionales, porque la Constitución de Venezuela indica claramente que la inhabilitación exige una decisión firme del juez. Esa es mi opinión personal. Pero eso no tiene nada que ver con que si tú miras hacia atrás, la mayoría de los candidatos que fueron inhabilitados políticamente por la Contraloría no pudieron participar o no pudieron tomar poder en elecciones previas en Venezuela. O sea, no estamos hablando de un tema teórico, estamos hablando de un tema empírico, incluyendo Freddy Superlano, que al final retira su candidatura en la primaria, que fue elegido gobernador de Barinas y se retira básicamente por la inhabilitación política y tuvo que ejecutarse una nueva elección. Entonces, si tú entiendes que empíricamente, más allá de la opinión, porque al final de cuentas en un país tú puedes tener diferentes opiniones sobre la legalidad, pero ¿quién resuelve esas diferencias? La diferencia la resuelve el Tribunal Supremo de Justicia, que define quién tiene la razón alrededor de la interpretación constitucional. Si tú miras entonces eso, sabes que el tema de la inhabilitación no se puede despachar solamente bajo la tesis. ¿Y allí entraría en juego el escenario de Barbados? Barbados tiene un tema muy distinto en términos de la primaria y en términos de la presidencial. En Barbados se acordó entre las partes explícitamente e implícitamente permitir que la elección primaria ocurriera y que la oposición pudiera definir su candidato. Sin embargo, sobre la elección presidencial y las inhabilitaciones, el tema no es así. Es decir, tú no tienes un documento ni un acuerdo previo donde el gobierno venezolano expresó su opinión o su compromiso de habilitar los candidatos inhabilitados. Eso no existió en Barbados. Lo que obviamente existe una redacción ambigua en el acuerdo que dice que la oposición tiene derecho a, digamos, colocar el candidato que considere conveniente, cumpliendo los requisitos de ley y dentro de los parámetros de la legalidad y la constitucionalidad. Ahí arranca entonces el tema de la interpretación. El gobierno venezolano va a interpretar que en las condiciones de un candidato exige que esté habilitado, número uno, y va a decir que las inhabilitaciones sí son legales y constitucionales. La oposición va a decir que no. Es decir, que ese requisito se cumple porque no hay inhabilitación legal o inconstitucional. Pero no hay un acuerdo. No es verdad que ellos se pusieron de acuerdo y que el gobierno dijo que iba a permitir esa habilitación. Entonces ese tema seguirá siendo una gran batalla. Eso es la gran incertidumbre que viene después de la Pero primaria. pudiera jugar de repente en la mesa de Barbados un papel importante de aquí a lo que quedan de estos meses de cara a 2024. Solo desde una perspectiva. Yo no creo que ya en Barbados, porque se intentó de todas las maneras posibles y el gobierno se negó abiertamente a permitir esa habilitación. O sea, por el gobierno, ese candidato está inhabilitada y ha dicho que no va a permitir su inscripción. ¿Qué puede eventualmente hacer la oposición, Estados Unidos, y qué rol puede jugar el acuerdo de Barbados? Básicamente que ha atado la flexibilización de las sanciones petroleras, gasíferas y auríferas, las han atado al tema de la habilitación. Es decir, Estados Unidos ha dicho... Por lo menos de los principios y derechos políticos. Por lo menos. Lo que quiere decir que ahora hay un margen de maniobra dentro de ese proceso para seguir presionando por la habilitación de María Corina Machado. Sin embargo, vale la pena decir que es muy probable que el gobierno venezolano, número uno, intente hacer todavía más concreta la inhabilitación. O sea, que nosotros pudiéramos ver acciones en el Tribunal Supremo de Justicia para hacer todavía más específica esa inhabilitación. Y lo segundo, y creo que es lo más importante, y esto no, de nuevo, con el oyente, esto no es lo que yo quiero, estoy analizando como un bioanalista, te saca la sangre y dice, tienes COVID. No es que yo quiero COVID, tú tienes COVID. Es un tema de análisis. Desde el punto de vista analítico,
que tú hablaste de cualitativo, es muy simple. El costo de salida del gobierno venezolano en este momento es infinito. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes una recompensa de 15 millones de dólares sobre la cabeza del presidente. Tú no puedes esperar que alguien se suba a un ring pensando que si tú le ganas, lo va a destruir. Eso tiene que resolverse también en las negociaciones de Barbados. Vamos a revisar la participación de la audiencia a través de la red social X. Carlos Peñalosa seleccionó algunos de sus comentarios y preguntas. Carlos. Recuerden que para participar deben mencionar nuestra cuenta @primerapágina, @globovisión. Para Luis Vicente León, algunas preguntas en las redes sociales. Por favor, respuestas cortas para nuestros televidentes. Por acá nos escribe Darío Lozada, @abogado de Caracas 17. Buen día, le pregunto al invitado, ¿usted considera que los 600.000 electores de las primarias de la oposición celebradas ayer representan más de los 20 millones de electores o con esto se superará los 6 millones de votos que sacó Maduro? Bueno, primero no fueron 600.000 votos, eso era lo que originalmente se esperaba, unos 750, 1 millón. Lo que presenta básicamente ayer la Comisión Nacional de Primaria es una votación muy superior. Esos 600.000 votos, me refiero a lo que él presentó, que representa el 26% de las actas totales, con lo que emitió el primer boletín. Pero la votación es una votación que probablemente estará rondando los 2 millones de votos, o sea, una votación muy superior. Ahora, de nuevo, eso no significa, básicamente, como habíamos hablado, eso no significa que todo el mundo está votando, que todo el mundo ya se expresó, que ese es todo el juego venezolano. No, todavía falta un trecho muy importante que recorrer. En efecto, tú has dado un dato que sí es cierto. 6 millones de votos es lo que la oposición tiene que, de alguna manera, buscar para la elección presidencial y esos retos están ahí. @Bolívar Divisa también nos escribe con la etiqueta Primera Página. Ayer en las primarias se dio un fenómeno muy parecido al visto con Hugo Chávez en el 98, donde la gente votaba por él solo con el fin de salir del binomio de AD y Copey. Bueno, mira, yo creo que es una mezcla de factores. María Corina Machado ha sido una candidata muy consistente o coherente con su planteamiento. Es un planteamiento más radical, es un planteamiento que no busca un proceso de negociación con el gobierno venezolano. Eso le gusta a algunos actores, a otros no les gusta, pero lo que sí ocurrió es que ella se queda básicamente sola en la carrera, digamos, para la búsqueda de la unificación opositora y fue exitosa en ese proceso, muy exitosa diría yo numéricamente. Luis Vicente, para finalizar un comentario breve por favor, ¿en qué medida, mucha gente se preguntaba ayer, se cumplieron los acuerdos de Barbados? Eran muchos de los comentarios en redes sociales, porque si bien es cierto no se suspendió a través del TCJ la elección primaria, la verdad es que hubo denuncias de amedrentamiento en centros electorales. También se denunció desde el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa de un exhorto de Conatel para evitar la cobertura de los medios de comunicación. Ese análisis breve en 30 segundos, por favor. En ese proceso electoral hay, como en la mayoría de los procesos, un montón de cosas que no tienen que ocurrir. Y no hay, básicamente, ninguna justificación para que se intente bloquear ese proceso, y hubo algunos intentos. Pero yo no diría que esa es la marca distintiva del evento de ayer. La marca distintiva del evento de ayer es que la Comisión Nacional de Primaria condujo una primaria que la población que quiso fue y votó, y que al final, más tarde o más temprano, se están sabiendo los resultados, que son los resultados correctos. No hay nada ni ninguna sorpresa en esos resultados. Por lo tanto, los intentos que hubo no parece que hayan funcionado. Gracias Luis Vicente León, economista, además presidente de Data Análisis, por acompañarnos esta mañana en Primera Página para evaluar todos los escenarios que se desprenden de la primaria del día de ayer domingo. Nos faltó tiempo, pero vamos a avanzar en este proceso porque de aquí a 2024 hay muchísimo para analizar y seguramente ustedes a través de las pantallas de Globovisión van a tener muchos más.